Octava lección de Teología Espiritual, una llamada universal a la santidad. Pongámonos en las manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que ella nos regale la pureza de su alma, de su mente y de su corazón en este camino hacia la santidad. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta octava lección. Para caminar hacia la santidad no se necesita otra consagración que las consagraciones que se hicieron en el bautismo y en la confirmación. Apóstol es el cristiano que se siente injertado en Cristo, como decimos en el bautismo, identificado con Cristo por el mismo bautismo, habilitado para luchar por Cristo por la confirmación y llamado a servir a Dios con su acción en el mundo por el sacerdocio común de los fieles. Ese sacerdocio común de los fieles que le confiere al bautizado una cierta participación en el sacerdocio, en el único sacerdocio de Jesucristo. Este Jesucristo que siendo esencialmente su función sacerdotal distinta de aquella función sacerdotal que constituye el sacerdocio ministerial de los sacerdotes, ese sacerdocio común entonces de los fieles capacita para tomar parte a todos nosotros los bautizados, para tomar parte en el culto de la iglesia, y también ese sacerdocio común de los fieles nos ayuda para ayudar a los hombres en su camino hacia Dios con nuestro testimonio de la palabra y del ejemplo, con la oración y con la expiación, o sea, con nuestro sacrificio, ¿verdad? Nuestro sacrificio entonces sirve para ayudar con nuestro testimonio, sirve para ayudar a la salvación de toda la humanidad. Por lo tanto, la específica participación del laico en la misión de la iglesia consiste precisamente en santificar adintra, o sea, desde dentro, de manera inmediata y directa, las realidades seculares, el orden temporal, para santificar al mundo, como lo dice el Concilio Vaticano II cuando habla de los laicos. Por su parte, los sacerdotes también tienen el sacerdocio común de los fieles y además el sacerdocio ministerial por el sacramento del orden. Y ellos han de servir a sus hermanos en la fe para ayudarles a responder a la llamada a la santidad y al apostolado, y los sacerdotes lo hacen especialmente mediante la predicación de la palabra de Dios, mediante la celebración de los sacramentos también, ¿verdad? Y en particular la celebración de la Eucaristía, que este sacramento se ordena hacia todos los demás sacramentos, o ordenan todos los demás sacramentos, la Eucaristía, y que también la Eucaristía es el centro y la raíz de la vida espiritual del cristiano. Nos podemos hacer la pregunta, ¿qué son los sacramentos? Nosotros ya sabemos qué son los sacramentos. Son huellas de la encarnación del Verbo, como afirmaron los antiguos padres de la Iglesia, y también son la más clara manifestación de este camino que Dios ha elegido para santificarnos y para llevarnos al cielo, ¿verdad? No vemos nosotros en cada sacramento en el que es el amor de Dios con toda su fuerza creadora y redentora,
No vemos en cada sacramento eso nosotros, que se nos da toda esa gracia que se nos da sirviéndose de esos medios materiales que son los sacramentos. Acuérdense que los sacramentos utilizan cosas visibles, el agua, el pan, el vino, el aceite. Todo eso son cosas materiales por medio de las cuales el Señor da su fuerza creadora y redentora. También preguntémonos, ¿qué es la Eucaristía? Sino el cuerpo y la sangre adorable de nuestro Redentor, que se nos ofrece a través de la humilde materia de este mundo, pan y vino, y a través de esos elementos de la naturaleza, estos elementos, el pan y el vino, cultivados por el hombre, como lo menciona el Concilio Vaticano II, cuando nos recuerda la Gaudium et Spes 38. La Eucaristía nos lleva a tener una vida de amor. El sacramento de la penitencia nos lleva a volver al amor divino que nos limpia, nos perdona, nos transforma. Santidad y vida sacramental entonces son inseparables. El que vive los sacramentos camina hacia la santidad. Por eso el Concilio Vaticano II, al hablar del pueblo de Dios, después de enunciar los 7 sacramentos, concluye con estas palabras: los fieles todos, de cualquier condición y estado que sean, fortalecidos por tantos y tan poderosos medios, son llamados por Dios, cada uno por su camino, a la perfección de la santidad por la que el mismo Padre es perfecto. Por esa misma santidad de la que es el Padre perfecto, por esa misma santidad entonces son los caminos por medio de los cuales Dios nos llama pues a la santidad. Por su parte, los primeros cristianos, recordemos, como fieles comunes y corrientes, los primeros cristianos casados, célibes, todos en su condición civil, buscaban la santidad en todas las actividades de la tierra. Los fieles cristianos primeros vivían a fondo su vocación cristiana, buscaban seriamente la perfección a la que estaban llamados por el hecho sencillo y sublime del bautismo. No se distinguían exteriormente de los demás ciudadanos del mundo. Los fieles cristianos de la primera iglesia eran personas comunes y corrientes. Desarrollaban su trabajo corriente y común. Vivían en medio del mundo como lo que son, como seres humanos, ciudadanos cristianos que quieren responder cumplidamente a las exigencias de su fe. Por eso los cristianos antiguamente y hoy también, porque estamos refiriéndonos a los primeros cristianos, pero también cabe para nosotros, porque los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, ¿verdad? Ni por el hablar, ni por las costumbres. Porque los cristianos ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. Los cristianos habitando ciudades griegas o bárbaras, del primero o del segundo mundo o el tercer mundo, los cristianos, según la suerte que le ha tocado a cada uno, y adaptándose en la forma de vestir, la comida y demás géneros de vida de todos los usos y las costumbres de cada país, de cada cultura, el cristiano dan muestra de un tenor de peculiar conducta admirable y por la confesión de todos sorprendente. Más, para decirlo brevemente, ¿qué son los cristianos? Para el mundo es lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Los cristianos entonces son para el mundo lo que el alma es para el cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo, no son mundanos. Como el alma está en el cuerpo, pero no es corpórea,
Igual, pues, los cristianos no se confunden porque no son mundanos. Los cristianos habitan en todos los pueblos, como el alma está en todas las partes del cuerpo. Los cristianos actúan por su vida interior sin hacerse notar, como el alma, por su esencia, no es posible verla. Los cristianos viven como perseguidos entre cosas perecederas. Vivimos como peregrinos en la esperanza de la incorruptibilidad allá en el cielo. Como el alma inmortal, así que vive ahora en una tienda mortal. Esos son los cristianos en el mundo. Los cristianos se multiplican de día en día bajo las persecuciones, como el alma se hermosea mortificándose. Y no es lícito a los cristianos abandonar su misión en el mundo, así como al alma no le está permitido separarse voluntariamente del cuerpo. Eso es el cristiano en el mundo. Hoy día nadie se atreve, por supuesto, ¿verdad?, negar de modo frontal esa llamada universal a la santidad. Nadie puede negar que la llamada a la santidad es para todos, es universal. Sin embargo, en la práctica, hoy por hoy, muchos son los cristianos que remiten al día de mañana, por no decir al final de su vida, el tomarse en serio la idea de que pueden ser santos. Es como el que es gordito o gordita, dice, mañana empiezo, el empezar es hoy, pero uno dice mañana. Entonces igual hacemos con la llamada a la santidad. Muchos cristianos la dejamos para después, para el final de mi vida, para cuando sea viejo, dicen algunos. Y no pocas personas en el fondo no creen que la santidad sea posible en ellos. Nosotros somos conscientes de esa ignorancia práctica o teórica, pero insistimos que todos debían tomar conciencia de que Dios los quiere santos en la vida de cada uno y en la vida que cada uno debería de vivir. La santidad, ¿cuántas veces pronunciamos esa palabra como si fuera un sonido vacío? Y la decimos como que es para otros. Para muchos es incluso un ideal inaccesible, un tópico de la ascética, pero no un fin concreto, una realidad viva. Para muchos es subjetiva esa palabra, la llamada a la santidad. Eso no es para mí, eso es para los santos que están en los altares, dice el cristiano. No pensaban de este modo los primeros cristianos, porque los primeros cristianos que usaban el nombre de santos para llamarse entre sí, y lo hacían con toda naturalidad y con gran frecuencia, como decía San Pablo en la carta a los romanos, los saluda a todos los santos. Y también decía en la carta a los filipenses, salud a todo santo en Cristo Jesús. Ese era el lenguaje particular, porque si no San Pablo no lo usara. El lenguaje de la primera iglesia naciente era que todos nos consideramos santos o todos somos llamados en el camino a la santidad por voluntad de Dios. Bien, sigamos hablando del concepto de santidad a lo largo de la historia de la iglesia. Esta referencia histórica está muy interesante. La historia de la iglesia ha conocido muchas respuestas a la llamada evangélica a la santidad. Después de los primeros cristianos, en el segundo siglo, por ejemplo, aparecieron los eremitas. Los ermitaños, es lo mismo que decir, esos ermitaños que iban a combatir al diablo, o sea, sus malos pensamientos y la debilidad de la carne, lo iban a combatir en el desierto, se retiraban a combatir con el demonio. Por ejemplo, San Antonio Magno en Egipto vuelve también entre los hombres para guiarles en su vida espiritual.
También el hecho de la vida en común conoció un gran desarrollo con los monasterios desde el siglo IV. Y a finales del siglo V nace San Benito Abad, ese Benito que nosotros veneramos a través de la medalla de San Benito. Él escribirá para sus monjes del Monte Cassino una regla que prevé para que hagan 3 promesas delante de todos, los 3 votos de San Benito, digámoslo así. La primera es estabilidad, la segunda es conversión de sus costumbres y la tercera es obediencia. La estabilidad la transformará San Ignacio de Loyola cuando decía, si viene la tentación, no mudar. No mudar significa no cambiar, no quedarte. Si la tentación viene que te salgas del monasterio, no te salgas. Eso quiere decir estabilidad. Que sea una persona que tenga palabra con Dios y decir, me quedo aquí y aquí me quedo. Eso es estabilidad. Conversión de sus costumbres, por supuesto, y la obediencia, ¿verdad? Son las 3 reglas de San Benito. Hoy, por esa regla de San Benito, se rigen casi todos los monjes de Occidente, incluidas las más de 20 congregaciones benedictinas actuales que existen en el universo de la Iglesia. Más adelante, en el siglo XIII, nacieron también las primeras órdenes religiosas con San Francisco de Asís y Santa Clara, y con Santo Domingo de Guzmán también. El ideal de vida cristiana llegó así a plasmarse en la renuncia de las cosas de la tierra, que es uno de los elementos que definen el estado religioso. El que se hace religioso o religiosa lo que hace es renunciar a las cosas del mundo, ¿verdad? A la riqueza y a todos los bienes para entregarse a Cristo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, los religiosos, como enseña el Concilio Vaticano II, por la profesión de los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, los religiosos han respondido al llamado divino a la santidad para que no solo estén muertos al pecado, sino que renunciando al mundo vivan únicamente para Dios. Esa es la vocación de los religiosos y las religiosas, renunciar a todo para vivir en servicio únicamente a Dios. Y esta entrega tiene una gran fuerza de arrastre. El testimonio de los religiosos, pues fieles a su profesión, abandonando todas las cosas del mundo por Él, por Cristo, sigan a este Cristo como lo único necesario. Y gracias al testimonio de los religiosos, dice San Juan Pablo II, que la mirada de los fieles es atraída hacia el misterio del reino de Dios que ya actúa en la historia, pero espera su plena realización en el cielo. Cuánto bien han hecho y siguen y seguirán haciendo las órdenes religiosas, no sin una maravillosa providencia de Dios, por supuesto, que Dios es el que los inspira. Tantos religiosos y religiosas en el mundo entero, junto con una obra de evangelización auténticamente desinteresada, y muchas veces hasta el martirio, a muchas órdenes, congregaciones religiosas y demás realidades de la vida religiosa, se deben gigantes avances en la cultura mundial, por ejemplo en el arte, en la enseñanza, en la educación, en la ciencia. Por las órdenes religiosas eso nació y creció en el mundo. Sin contar, ¿verdad?, ese trabajo con la atención a los pobres y a los enfermos. Dice el texto en Europa, pero también en América, en todos nuestros países, el bien que hacen las órdenes religiosas a tantos pobres y enfermos. Hasta hace pocos decenios eran muchas veces las religiosas y los religiosos quienes atendían los hospitales. Y en algunos lugares su disminución en número se hace cruelmente notable. Y es cruel lo que hicieron con nuestras religiosas aquí en nuestra patria, que las expulsaron.
Las necesidades de la evangelización también originaron en el siglo XIX también los clérigos regulares, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, con su introducción a la vida devota en el año 1609. Un San Francisco de Sales que adoctrina a los que no viven alejados del mundo para que se alejen, para que practiquen la devoción y el llamado a la santidad. Sobre todo también desde el pasado siglo XX se ha dado un cierto proceso de acercamiento al mundo por parte de los religiosos, llegando en ciertos casos a tomar una apariencia similar a la de los seglares. Por su forma de vestir, se han quitado el hábito para insertarse en el mundo los religiosos, para trabajar en tareas seculares. Sin embargo, su estado sigue siendo distinto al de los fieles comunes y corrientes. Los religiosos son consagrados aunque no tengan el hábito. Por otra parte, también desde 1950 existen también institutos seculares, o sea que los mismos laicos pueden consagrarse como religiosos insertados en el mundo para construir como la levadura el reino de Dios en las realidades terrenas a la manera del fermento. Lo que nos interesa entonces señalar es que los religiosos, con su distinción y su apartamiento de uno u otro grado del mundo, que son realidades, por supuesto, compatibles con tantas actividades que llevan a cabo en el mundo para el bien de la iglesia y de la sociedad. Los religiosos cumplen por la especificidad de su estado una santa y fecunda función en la iglesia. Como dice el Lumen Gentium del Vaticano II, dice, los religiosos por su estado dan un preclaro y eximio testimonio de que el mundo no puede ser transfigurado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de la bienaventuranza. Recordemos que Cristo es el Rey del universo. Dios es el dueño de todo. Entonces, tenemos que ofrecerle a Dios un mundo que es de Él, pero de una manera transfigurada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el ejemplo eximio, el testimonio eximio, dice el Concilio Vaticano II, a través pues de la entrega, a través de la experiencia y de la vivencia de la bienaventuranza. Entonces, con la sabiduría de Gamaliel, acuérdense lo que dijo Gamaliel a los jefes de los sacerdotes en Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Acuérdense que les dijo, no persigan a estos hombres, que si esto es de Dios, no lo van a destruir y peligrosamente van a estarle haciendo la guerra a Dios. Entonces, con ese espíritu, con esa sabiduría de Gamaliel, tendríamos que decir nosotros, jamás moveremos un dedo para apagar una llama que se enciende en honor de Cristo. No es mi misión, no es la misión de nosotros ir a apagar la llama. Acuérdense lo que dice Papa Francisco, no quiero iglesia de puertas cerradas. Nosotros tenemos que abrir la iglesia, no podemos apagar la mecha que aún humea, dice el profeta Isaías también. Eso es la misma sabiduría de Gamaliel. Nosotros jamás vamos a mover un dedo para apagar la fe, esa llama que está encendida en honor de Cristo. No es la misión de nosotros. Porque si el aceite de esa llama que arde no es bueno, ella solita se va a apagar. Pero si es de Dios, peligra que nosotros trabajemos en contra de Dios. Por esa razón, valga el ejemplo de la vida de los consagrados y las consagradas, los religiosos y las religiosas. Valga esa comparación porque la llamada universal a la santidad despierta, entre otras cosas, la vocación a la vida religiosa y que a su vez contribuyen a difundir cada vez más esa llamada a la santidad. La vida religiosa es también promovida por numerosos movimientos y por nuevas comunidades muy variadas
de cuyas aportaciones dan brillo a la santidad de la iglesia. Recordemos que de la familia cristiana es donde nacen las vocaciones a la vida consagrada, a la vida religiosa, a los religiosos y a las religiosas. Nacen de la familia, de los movimientos cristianos, de las personas que pertenecen a su parroquia y trabajan por el bien de sus hermanos, que trabajan por la evangelización. De ahí Dios suscita en esas familias entregadas y amorosas, suscita las vocaciones para que siga brillando la santidad en la iglesia. Es un hecho entonces que la proclamación de la llamada universal a la santidad no siempre ha sido igualmente afirmada, de modo que ha tenido una historia paradójica. Durante largo tiempo su reconocimiento y coexistencia han existido con un oscurecimiento de esa realidad. Algunos autores no sacan todas sus consecuencias a la llamada universal a la santidad. Incluso presentan el estado de los religiosos como el más elevado. Se habla al respecto del estado de perfección en los religiosos, o del estado de los consejos evangélicos que ya mencionamos, en referencia a la virtud de la castidad, la pobreza y la obediencia, o mejor dicho, a un determinado modo de practicar las virtudes humanas y las virtudes teologales. Plenamente legítima esta práctica, pero que no es el único válido en orden a la plenitud del ideal cristiano, porque hay cristianos que tenemos que vivir en el mundo, aunque no necesariamente tengamos que renunciar a la pobreza y a la obediencia. A la castidad, por supuesto que todos tenemos que tender, ¿verdad? Tener una tendencia hacia la castidad pura y el del alma y del cuerpo, ¿verdad? Entonces, la realidad es que sería obviamente un error opuesto a lo proclamado por el Concilio Vaticano II considerar que la radicalidad de la vida cristiana se vive solamente en las órdenes religiosas y en las congregaciones religiosas. Es un error pensar que solo ellos, o que la exclusividad de la santidad es para ellos. No es así, porque el Concilio Vaticano ha dicho que la llamada es universal, es para todo, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 3. Un encuentro con Cristo es para todos. Entonces, ese ambiente de un cierto oscurecimiento de la llamada a la santidad explica este punto de camino. Tienen obligación de santificarse, ¿verdad? Todos tenemos obligación de santificarnos. Yo, tú, todos los seres humanos, todos los bautizados tenemos obligación de santificarnos. ¿Quién piensa que esta es una labor exclusiva del sacerdote y de las monjas? A todos, sin excepción, les dijo el Señor, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora bien, en la historia de la Iglesia, la vocación de los religiosos ha conocido sucesivas formas diversas, porque se han desarrollado una capacidad de crecimiento y de adaptación que manifiesta esa riqueza de la vocación a la vida religiosa. Sus rasgos esenciales son la santificación en medio del mundo, en el trabajo, en la familia, en todas las nobles actividades temporales, con una plena unidad de vida entre lo cristiano y lo humano, la coherencia de vida, y una plena secularidad, que es una actitud espiritual que afirma que a la vez tiene consistencia y valor todas las cosas temporales nacidas de la creación de Dios, y que también las cosas temporales tienen que estar abiertas también a la trascendencia, porque todo va a ser configurado con Dios, todas las cosas van a ser renovadas con Cristo, son renovadas con Cristo y serán en plenitud cuando se dé la parusía. Entonces, esta doctrina es proclamada y es confirmada por el Concilio Vaticano II. Recordemos el Vaticano II, 1965, ya tiene casi 70 años. Y dice el concilio, el ser humano
tiene como finalidad la santificación de la vida permaneciendo en el mundo. Fíjese que no habla solamente de los cristianos, habla de todos los seres humanos. Tienen la finalidad de santificarse en la vida permaneciendo en el mundo, en el propio puesto de trabajo, en su profesión, en la familia, en el deporte, en todos los ámbitos de su vida social. Porque vivir el Evangelio en el mundo, viviendo ciertamente inmersos en el mundo, pero para transformarlo, no para corromperse, para transformar el mundo, para redimirlo con el propio amor a Cristo. Entonces, realmente es un gran ideal el nuestro, que desde los comienzos se ha anticipado a esa teología del laicado. Acuérdense que la teología del laicado nace con el Concilio Vaticano II. La misión de los fieles laicos que habla el Concilio Vaticano II. Ante eso, ya estaba esa realidad desde los comienzos del mismo cristianismo. Cuando Cristo dice sean santos, nos está diciendo a todos. Entonces es un ideal que ya estaba desde antes de la teología del laicado, o sea, desde antes del Concilio Vaticano II. Porque esto también caracterizó después a la Iglesia del concilio y del posconcilio. Vivir unidos a Dios en este mundo, en cualquier situación, tratando de mejorarse a sí mismo con la ayuda de la gracia. Te basta mi gracia, le dice Jesús a San Pablo, porque la gracia de Dios es infinita en nosotros, y dando a conocer así a Jesucristo con el testimonio de la vida. ¿Y qué hay más bello y más entusiasmante que este ideal? Nosotros insertos y mezclados en esta humanidad alegre y dolorosa, que queremos amarla, que queremos iluminarla, que queremos salvarla, porque todos nosotros somos en el mundo lo que es el alma en el cuerpo. El alma quiere salvar al cuerpo que está en él. El alma está en el cuerpo. Bien, con esto concluimos la llamada universal a la santidad que hacía referencia el Concilio Vaticano II. Ahora veamos como conclusión de este tema lo que el Papa Benedicto XVI nos dice en una de sus audiencias generales. En el año 2011 lo dijo el Papa, y el título de su audiencia es Todos estamos llamados a la santidad. Ese es el tema del Papa Benedicto. Todos estamos llamados a la santidad. Dice el Papa que ha hecho referencia en la audiencia generales de estos dos últimos años, 2009 y 2010-2011 más bien. En estas reflexiones, dice el Papa, nos han acompañado las figuras de muchos santos y santas. Hemos aprendido a conocerles desde cerca y a entender que toda la historia de la Iglesia está marcada por estos hombres y mujeres que con su fe, con su caridad, con su vida, fueron los faros de muchas generaciones y lo son también para nosotros. Los santos manifiestan de muchos modos la presencia potente y transformadora del resucitado, porque ellos dejaron que Cristo tomase más plenamente sus vidas, que podían afirmar, así como lo afirmaba San Pablo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo refiere en la segunda capítulo de la Carta a los Gálatas. Entonces, seguir el ejemplo de los santos, recurrir a su intercesión, entrar en comunión con ellos, nos une a Cristo, del cual, como de la fuente y la cabeza, emana toda la gracia y toda la vida del mismo pueblo de Dios que es la Iglesia. Lo dice la Lumen Gentium capítulo 50. ¿Qué quiere decir ser santos? Dice el Papa Benedicto.
¿Quién está llamado a ser santo?, dice el Papa Benedicto. Y a menudo se piensa que la santidad es un objetivo reservado a unos pocos elegidos. Pero San Pablo, sin embargo, habla del gran diseño de Dios y afirma: en Él, en Cristo, Dios nos ha elegido antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. En la carta a los Efesios, capítulo 1. Y habla de todos nosotros. En el centro del diseño divino está Cristo, por supuesto, en el que Dios muestra su rostro. El misterio escondido en los siglos se ha revelado en la plenitud del Verbo hecho carne. Y San Pablo dice después: porque Dios quiso que en Él, en Cristo, residiera toda la plenitud de Dios. Colosenses 1. Entonces, en Cristo, el Dios viviente se ha hecho cercano, visible, audible, tangible, de manera que todos puedan obtener de su plenitud gracia por gracia. Todo lo podemos recibir de Cristo si estamos unidos, cercanos a Él. Por esto, toda la existencia cristiana conoce una única y suprema ley. La ley que San Pablo expresa en una forma que aparece en todos sus escritos. En Cristo Jesús. Esa es la fórmula. En Cristo Jesús. Entonces, la santidad, la plenitud de vida cristiana no consiste entonces en realizar tareas extraordinarias, no hacer milagros, no vivir extraordinariamente, sino que dice el Papa, vivir en la unión con Cristo, en el vivir sus misterios, en el hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. Como dice San Pablo a los filipenses: tengan ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Entonces, la medida de la santidad viene dada por la altura de la santidad que Cristo alcance en nosotros, la medida que nosotros lo dejemos crecer a Él en nosotros. De cuanto por la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida sobre la suya. Es el conformarnos a Jesús. Como afirma San Pablo, en efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir en ellos la imagen de su Hijo Jesucristo. Y San Agustín dirá en sus confesiones: viva será mi vida llena de ti. Y el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Iglesia, Gaudium et Spes, habla con claridad de la llamada universal a la santidad, afirmando que nadie está excluido. Se me vienen palabras de Papa Francisco: nadie está excluido de este llamado a la santidad. Porque una misma es la santidad que cultivan en los múltiples géneros de vida y ocupación. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios siguen a Cristo, este Cristo pobre y humilde y cargado con la cruz, a fin de merecer ser hechos con Él partícipes de su gloria. Entonces, y la misma santidad, porque Dios es uno y Dios es santo. Y estamos llamados a ser todos como Él, una única santidad. Pero permanece también la pregunta, dice Papa Benedicto: ¿cómo podemos recorrer el camino de la santidad? Y cómo responder a esta llamada. Otra pregunta: ¿puedo hacerlo yo con mi fuerza, este camino a la santidad? Y la respuesta es clarísima. Una vida santa no es fruto principalmente de nuestro esfuerzo, de nuestras acciones, porque es Dios, el 3 veces santo, que nos hace santos. Y la acción del Espíritu Santo que nos anima desde nuestro interior, en la vida misma de Cristo resucitado, que se nos ha comunicado y que nos transforma. ¿Y de qué manera se nos ha comunicado Cristo? Durante toda nuestra vida cristiana, por los sacramentos, por la experiencia, la oración.
tantos encuentros, tanta fortaleza, tanta gracia que hemos recibido. Por eso es que Jesús le dice a San Pablo, te basta mi gracia, si ya tenés todo lo mío, ya te lo he dado. Falta poner de tu parte, por eso es que habla San Pablo de que también tenemos que cargar con la cruz, imitar a Cristo en todo, hasta en la cruz. Entonces, para decirlo otra vez, según el Vaticano II, dice Papa Benedicto, los seguidores de Cristo, llamados por Dios, no en razón de sus obras, sino en virtud del designio y las gracias divinas, y justificados en el Señor Jesús, han sido hechos por el bautismo, sacramento de la fe, verdaderos hijos de Dios y partícipes de la naturaleza divina, que eso es otro elemento que siempre se nos olvida. En nosotros habita la naturaleza divina. Dios uno y trino inhabita en nuestra alma y por lo mismo realmente somos santos. En consecuencia, es necesario que con la ayuda de Dios conservemos y perfeccionemos en nuestra vida la santificación que recibimos ya a partir del bautismo. La santidad tiene, por lo tanto, su raíz principal en la gracia bautismal, dice Papa Benedicto. En el ser introducidos en el misterio pascual de Cristo, somos insertados en su muerte, dice también la doctrina del bautismo, para resucitar con él a la vida nueva de los hijos de Dios. Porque al ser insertados, introducidos en el misterio pascual de Cristo, con el que se nos comunica su espíritu, su vida de resucitado, así San Pablo destaca la transformación que obra en el hombre la gracia bautismal y llega a acuñar una terminología nueva forjada con la proposición de con. Si hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo, entonces así como hemos muerto, también resucitamos con Él, entonces con Él somos vivificados con Cristo. Entonces nuestro destino está definitivamente vinculado indisolublemente también al destino de Cristo, que es la gloria eterna. Entonces, por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, la vida de los hijos de Dios, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Pero Dios, por su parte, respeta siempre nuestra libertad. Ahí es donde está el detalle de la predestinación. Nosotros fuimos predestinados, pero si nosotros queremos, si nos dejamos, ¿verdad? Entonces, Dios respeta siempre nuestra libertad y pide que aceptemos este don y vivamos la exigencia que comporta este don de la gracia de Dios. Y pide que nos dejemos transformar por la acción de su Espíritu Santo. Así, de esa manera, conformamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, a imitación de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Que sean en mí según tu voluntad, pero mi voluntad debe ser la voluntad que Dios quiere, no imponerle a Dios que Él haga mi voluntad. Es conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y eso es lo más difícil, creo, del camino a la santidad. Entonces, ¿cómo puede suceder que nuestro modo de pensar y nuestras acciones se conviertan en el pensar y en el actuar con Cristo y de Cristo? ¿Cuál es el alma de la santidad? De nuevo el Concilio Vaticano II precisa y nos dice que la santidad no es otra cosa que la caridad plenamente vivida. Ya hablamos bastante de la caridad. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él y en ese amor, porque Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él, dice San Juan en su primera carta en el capítulo 4. Y lo dice la canción, Dios es amor. Ahora bien, Dios ha difundido ampliamente su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado.
Por esto, el primer don y el más necesario es el don del amor, es la caridad. Con esa caridad con la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor a Él. Para que la caridad, como una buena semilla, crezca en el alma y nos fructifique. Y así todo fiel debe escuchar voluntariamente la palabra de Dios y con la ayuda de su gracia, realizar la obra de su voluntad, participar frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía y en la penitencia, y en la Santa Liturgia, acercarse también constantemente a la oración, a la abnegación de sí mismo, esto es, a renunciar a tu propio beneficio, a tu propio interés. Abnegación de sí mismo es renunciando a su propio yo. Y al servicio activo de todos los hermanos, como decía la parábola del buen samaritano, y también al ejercicio de todas las virtudes humanas y las virtudes teologales. Pero que la caridad de hecho es el vínculo de perfección y cumplimiento de toda la ley y los profetas, así como dice Jesucristo y como dice San Pablo a los romanos y a los colosenses. La caridad es el vínculo de la perfección, porque la caridad como vínculo de perfección y cumplimiento de la ley dirige todos los medios de santificación y da su forma a la santidad y la conduce hacia su perfección, hacia su plenitud, hacia su fin que es Dios. Entonces quizás también este lenguaje del Concilio Vaticano II es un poco solemne para nosotros y quizá debemos decir cosas de un modo más sencillo, dice Papa Benedicto, que era una cualidad maravillosa que tenía Papa Benedicto. Si ustedes leen, por ejemplo, su encíclica, ¿cómo decía? La verdad en la caridad, Veritatis Splendor, él habla con un lenguaje filosófico tan elevado, pero que después lo explicaba con sus palabras sencillitas. Entonces así está hablándonos ahorita el Papa Benedicto. Unas cosas de un modo más sencillo, voy a explicarle, dice el Papa, ¿qué es lo esencial para la santidad? Esencial no es dejar nunca el domingo sin un encuentro con el Cristo resucitado en la Eucaristía. Eso es esencial. No solamente ir a misa, sino que esa misa del domingo sea el medio por el cual nos encontremos verdaderamente con este Cristo resucitado en la Eucaristía. Y esto no es una carga, sino que es luz para toda la semana, ese encuentro con Cristo. No comenzar y terminar nunca un día sin al menos un breve contacto con Dios. En la mañanita saludarlo, al anochecer reconciliarnos y despedirnos de Él. Y en el camino de nuestra vida seguir las señales del camino que Dios nos ha comunicado en ese decálogo, ¿verdad? De los 10 mandamientos. Ese decálogo leído con Cristo, ese decálogo que tenemos que practicarlo a la luz de Cristo, que es simplemente la definición de la caridad en determinadas situaciones, los 10 mandamientos. Entonces dice el Papa, me parece que esta es la verdadera sencillez y grandeza de la vida de la santidad. El encuentro con el resucitado el domingo, el contacto con Dios al principio y al final de la jornada de cada día y seguir en las decisiones las señales del camino, esas señales que Dios nos ha comunicado, que son los 10 mandamientos y que son solo formas de la caridad. No matar, no robar, no fornicar, son formas que Él quiere expresar, que más bien hagamos lo contrario, hagamos el bien, amemos, no odiemos, amemos. Entonces, de ahí que la caridad, por eso la ley y los profetas se encierran en este mandamiento nuevo del amor. Amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es la caridad para con Dios y para
con el prójimo y que esto es el signo distintivo del verdadero discípulo de Jesucristo, dice la Lumen Gentium 42. Y esta es la verdadera sencillez y grandeza y profundidad de la vida cristiana, del ser santos. Entonces, he aquí el porqué que San Agustín, comentando el 4º capítulo de la carta de San Juan, donde habla de Dios y amor, él dice, San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y continúa, si callas, calla por amor. Si hablas, habla por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Y esté en ti más bien, ¿verdad? Y esté en ti la raíz del amor. Siempre, para todo sea por amor, porque de esta raíz no puede salir nada que no sea el bien. Siempre, entonces, repitiendo con San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿verdad? Quien se deja conducir por el amor, quien vive la caridad plenamente, es Dios quien lo guía, porque Dios es amor. Y eso significa esa gran palabra de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Entonces, quizá también nos podríamos preguntar, ¿podemos nosotros con nuestras limitaciones, con nuestra debilidad, llegar a tantas alturas de la santidad? Y la Iglesia, la respuesta es que la Iglesia durante el año litúrgico nos invita a recordar a una fila de santos quienes han vivido plenamente la caridad, han sabido amar y han seguido a Cristo en su vida cotidiana. Ellos nos dicen que es posible para todos los cristianos, para todos los seres humanos, recorrer este camino de la santidad. En todas las épocas de la historia de la Iglesia, en todas las latitudes de la geografía del mundo, los santos pertenecen a todas las edades y a todos los estados de vida, con rostros concretos de todo pueblo, lengua y nación, y son muy distintos entre sí. Todos los santos son diferentes. Entonces, en realidad, debo decir, dice el Papa, que también, según mi fe personal, muchos santos, no todos son verdaderas estrellas en el firmamento de la Iglesia. Y quisiera añadir que para mí no solo los grandes santos que amo y conozco bien son señales de camino, sino que también los santos sencillos, es decir, las personas buenas que veo en mi vida, como dice el Papa Francisco, el santo de la puerta de al lado, que nunca serán canonizados. Son personas normales, por decirlo de alguna manera, sin ningún heroísmo visible, pero que en su bondad de todos los días, en esa bondad, dice el Papa, veo la verdad de la fe, en esa bondad que han madurado en la fe de la Iglesia. Y para mí, entonces, en este testimonio de los santos de a pie, la apología segura del cristianismo es como la señal de donde está la verdad y donde cual no debemos perderla nunca. Entonces, en la comunión de los santos, canonizados y no canonizados, que la Iglesia vive gracias a Cristo en todos sus miembros, nosotros disfrutamos de su presencia y de su compañía y cultivamos la firme esperanza de poder imitar su camino y de compartir un día la misma vida bienaventurada, la misma vida eterna. Queridos amigos, dice Papa Benedicto, qué bonito, qué grande y bella y también sencilla es la vocación cristiana vista desde esta luz. Todos estamos llamados a la santidad. Es la medida misma de la vida cristiana. Una vez más, San Pablo lo expresa con gran intensidad cuando dice: sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don en la medida que Cristo los ha distribuido. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos
para la obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Quisiera invitarlos, dice el Papa Benedicto, a todos a abrirnos a la acción del Espíritu Santo que transforma nuestra vida, para ser también nosotros como piezas del gran mosaico de santidad que Dios va creando en la historia, para que el rostro de Cristo resplandezca en la plenitud de su fulgor. No tengamos miedo de mirar hacia el alto, hacia lo alto. No tengamos miedo de mirar hacia la altura de Dios. No tengamos miedo de que Dios nos pida demasiado, sino que dejemos guiarnos en todas las acciones cotidianas por su palabra. Aunque si nos sintamos pobres e inadecuados, pecadores, será Él el que nos transforme según su amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.